La salida de un mal gobierno con agenda ideológica no garantiza el fin de un mal proyecto. Apenas inicia su fase más peligrosa, la continuidad disfrazada de sucesión. Gustavo Petro deja un país moralmente herido, instituciones debilitadas y una política exterior alineada con dictaduras, carteles y grupos terroristas. No fue un desliz, fue su proyecto. Petro no logró imponer su modelo, pero sí normalizó el desprecio por la ley y la amistad con dictaduras y el crimen organizado. El desafío ahora no es recordar el daño, sino impedir que se convierta en herencia. Para conversar sobre el momento decisivo que vive Colombia, les presento a Vanessa Vallejo, economista colombiana, columnista y analista política. Vanessa, bienvenida a Razón de Estado. Colombia llega a las elecciones con un retroceso democrático, además de un clima de violencia política y criminal. ¿Cuál es el daño más profundo que deja Gustavo Petro en Colombia? Bueno, creo que el daño más profundo del presidente Petro está asociado con cómo permitió que el crimen que está ligado al narcotráfico se tomara tanto espacio en el país. Es decir, cuando tienes un país en el que extensas poblaciones, la guerrilla y el narcotráfico son los que mandan, pero además tienes dinero del narcotráfico en la justicia, en el Congreso, en todas las esferas políticas. Es muy complicado pensar en elecciones completamente libres, es complicado pensar en cómo mover la economía sin el rastro de estos criminales. Entonces es un país, digamos que manchado en muchas esferas por el narcotráfico permitido por este gobierno. Después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, vimos que Colombia regresaba a una época oscura de violencia política. ¿Hasta qué punto la violencia puede condicionar el voto en Colombia y afectar el proceso electoral? Es muy complicado, desde ya es complicado, hay muchos candidatos o precandidatos que en este momento ellos mismos dicen que les da miedo hacer campaña, que se sienten temerosos de ciertas cosas y bueno, evidentemente después de un asesinato así en público como el de Miguel, es normal que la gente tenga miedo, pero también hay comunidades, como decía antes, en Colombia que están completamente tomadas por el narcotráfico y eso quiere decir que hay personas a las cuales se les dice en pueblos en Colombia, si en este pueblo no gana tal candidato, pues va a haber consecuencias. Seguramente algunas personas van a aparecer muertas después de las elecciones. Y este lastimosamente pues es un fenómeno que se vive en muchos países de Latinoamérica tomados por el narcotráfico. Entonces es esa violencia política, pero también con esa mancha del narcotráfico. Trump aceptó reunirse con Petro en Washington no para felicitarlo, sino para ponerlo en orden. ¿Cómo deja el gobierno de Petro a Colombia en materia de política exterior? Pues ese es un punto muy importante que señalas. Esto no es una reunión que llegue porque, como otras reuniones donde dos mandatarios se juntan porque quieren trabajar juntos, sino que es una reunión que viene después de meses en los cuales tanto el presidente Trump como Gustavo Petro intercambiaron mensajes muy fuertes. Un presidente Trump que le llegó a decir que era un narcotraficante, que le dijo que tenía que estar pendiente porque él era el siguiente. En materia internacional, lo que Petro deja es un país que tiene, más allá de esta reunión que vimos y que puede ser el inicio tal vez de un nuevo camino o una echada o una desescalada en la tensión, es un país que va a tener una relación tensa con Estados Unidos en tanto que tiene una producción de coca histórica y para poder restablecer o tener una buena relación con Estados Unidos es necesario que se haga una reducción de esos cultivos de coca y deja un país además supremamente entrelazado con Venezuela, pero en el mal sentido de la palabra, es decir, la mayoría de los capos del narcotráfico, de las guerrillas colombianas, viven en Venezuela y tiene, por supuesto, una relación con el régimen venezolano. Entonces, es un país que está complicado porque digamos que se hizo amigo de los malos y un poco tensó, si queremos ser, digamos que buenos y conservadores, tensó las relaciones con los Ya. buenos, como por ejemplo el gobierno americano. Vanessa, ¿por qué si 7 de cada 10 colombianos no quieren a Petro, la oposición no logra unirse en torno a una candidatura unitaria contra el candidato oficialista Iván Cepeda, que representa incluso peores peligros que el mismo Petro? ¿Es esto lo común en la política iberoamericana o es un problema de egos, de ambiciones o de proyectos distintos para Colombia?
pues hay una combinación de los dos. Por supuesto, en la política suele haber mucho ego, los políticos en general tienen el ego muy elevado, pero también hay una gran diferencia de opiniones. Hay gente que está muy en el centro, hay gente que incluso yo podría decir que son de izquierda, pero ellos están en esa coalición del centro. Y luego hay una cantidad, yo creo que bastante grande de colombianos, no creo que sea la mayoría, pero sí es una cantidad considerable de colombianos que piden lo que una persona normal llamaría extrema derecha o lo que en los medios llaman extrema derecha. Entonces, hay candidatos para todo eso, hay una amplia gama de candidatos. El asunto es que ojalá pues logren un acuerdo para el bienestar de Colombia al tiempo adecuado, porque a mí me Ya. parece que la diversidad es buena en cierto momento, pero llega un momento en el que ya es necesario tomar decisiones y unificar Ya. conceptos. Para concluir, Vanessa, y te agradezco brevedad, ante la amenaza que representa la continuidad de un proyecto populista de izquierda radical y autoritario para Colombia, ¿cuál es la decisión más urgente que deben tomar los ciudadanos colombianos hoy? Bueno, pues de cara a las elecciones, evidentemente todo el mundo tiene que salir a votar. Vienen elecciones de Congreso y luego vienen las elecciones presidenciales. Y por supuesto, yo siempre digo que también compartir información es muy importante, que compartan información con sus familiares, en sus redes sociales y con sus amigos. América Latina está cansada de mamarrachos políticos que quieren hacer de naciones enteras sus fincas personales. Los colombianos harían un generoso favor a toda Iberoamérica si sacaran a Gustavo Petro de la Casa de Nariño con todo y su heredero. Vanessa, gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.